Dios bendiga, muy buenas tardes, muy buenos días, donde quiera que usted se encuentre en algún lugar del mundo. Le damos las gracias al Señor por este nuevo tiempo que el Señor nos permite hacia la gran cosecha. Es un tiempo de presentarnos delante de Dios, reflexionar en su palabra santa, en su divina presencia. Nosotros estamos agradecidos del Señor por cada oportunidad que Él nos ofrece de darle la gloria y la honra, porque Él es merecedor de suprema alabanza. Y hoy queremos reflexionar sobre la reconciliación. La reconciliación consiste, a través de la palabra de Dios, en dejar atrás la enemistad entre personas que a veces ocurren algún tipo de altercado, de malentendido, pero que la palabra de Dios nos anima a nosotros ponernos de acuerdo. También la reconciliación tiene que ver con la separación que existe entre Dios y el hombre a través del pecado. Y es que desde el mismo Génesis hubo una separación porque el hombre se apartó de la voluntad de Dios, de lo que Dios deseaba para el hombre. El mandato que Dios le dio a Adán y a Eva fue quebrantado y ellos no obedecieron y por eso fueron separados de la presencia de nuestro Dios, y vemos consecuencias que vinieron a partir de ahí, ¿verdad? Como a partir del capítulo 3 del Génesis, las consecuencias del pecado, una consecuencia desastrosa para el hombre, para el ser humano, que ha venido siendo arrastrada a través de toda la humanidad. Y Dios en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, hizo provisión para esa relación caída fuera yendo poco a poco siendo restaurada, antes como sombra de lo que había de venir, y ya manifestada en nuestro tiempo de una manera perfecta, como lo comentaremos un poquito más adelante. En Levítico 14:21 podemos ver que dice la palabra de Dios que aquel que sea demasiado pobre y no tenga para comprar ofrendas, podrá llevar un cordero para la ofrenda por la culpa, para que se levante como una ofrenda especial para purificación. También deberá llevar 2 litros de harina selecta, humedecida con aceite de oliva para la ofrenda de grano, y una taza de aceite de oliva. Esta era una de las formas en que el ser humano podía hacer ofrenda, por muchos tipos de ofrenda que existían, para ser reconciliado con Dios a través del día de la expiación, el día de la culpa una vez al año que se celebraba en el pueblo de Israel a través del caminar por el éxodo, por el desierto. Dios proveyó para que existiese esa reconciliación con los pecados del ser humano. Pero también ya en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver esa iniciativa de Dios para que el hombre pudiese reconciliarse con él. Dice Romanos capítulo 8, versículo 7, que la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo podrá hacer. Esa es nuestra naturaleza, es la naturaleza del ser humano, que desde el principio se inclinó a la desobediencia, alejarse del Creador, porque Dios es lo que regularmente interpretamos. El hombre tiene libre albedrío, Dios le dio la libertad para escoger. Y nosotros, lamentablemente, escogimos la desobediencia, escogimos el apartarnos, el separarnos de Dios. Pero qué bueno es Dios, qué maravilloso es Dios, que siempre está intentando acercarnos a Él, como siempre decimos. El Señor Jesucristo llegó a este mundo para reconciliar los hombres con Dios.
Asimismo, lo podemos ver muchas veces en la palabra del Señor. Romanos 5:10 dice, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Es nuestro Señor, es nuestro Dios a través de Cristo, quien nos reconcilia consigo mismo. Esta iniciativa indudablemente viene de nuestro Dios. Segunda de Corintios 5:18 nos dice, en el nombre del Señor, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Todo lo que tiene que ver con una relación con el Señor, con el restablecer la comunión con Dios, es una iniciativa, es el mismo Dios que abre el camino, que abre el espacio, que nos muestra su amor, como dice la palabra de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es el amor del Padre, es el amor de Dios para nosotros el que nos abre esa gran puerta, esa gran oportunidad para nosotros acercarnos y reconciliarnos y tener comunión, tener amistad, volver otra vez a ser amigos de Dios. ¿Y será esto posible? ¿Verdaderamente será eso posible? Que nosotros podamos tener amistad, comunión, cercanía con el Dios creador del cielo y de la tierra. Yo creo que sí. Yo creo que si la Biblia lo dice, yo lo puedo creer. Tenemos comunión con el Señor. Dice la palabra de Dios en Isaías 53, ese hermoso texto bíblico. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Con todo esto, el Señor quiso quebrantarlo y lo hirió. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia. Vivirá por días sin fin y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Aleluya. Esa es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la obra de amor. Todos nosotros estábamos lejos, pero el Señor puso su vida, fue herido, fue abofeteado, fue humillado por cada uno de nosotros. Y hoy nosotros, a través de ese sacrificio, a través de esa obra, a través de ese amor manifestado en carne, hoy nosotros podemos ser reconciliados con Dios. El apóstol Pedro lo dice de esta manera, primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Bendito y alabado sea el Señor. Miren qué hermosa manera del apóstol Pedro darnos a entender todo lo que significa eso que está ahí en Isaías. El Señor llevó nuestros pecados en su propio cuerpo. No era un fantasma, no era un espíritu, no era una silueta que estaba aquí en medio de la humanidad, que aparecía y desaparecía. Era el Hijo de Dios, era Dios encarnado en persona. Vino en persona a esta tierra para reconciliarnos con Él, para darnos la oportunidad, para ocupar el lugar que nos correspondía a nosotros. Y dice que, habiendo muerto por los pecados, así nosotros vivamos para la justicia. Por las heridas de Él hemos sido sanados. Y es, mis amados hermanos y amigos, que verdaderamente somos sanados de nuestra herida espiritual.
Es sobre todo la herida espiritual la que nos causa muchas situaciones difíciles. Es por ella que albergamos enojo, ira, vienen desacuerdos entre los seres humanos, nosotros, y lo más importante, estamos alejados de Dios por todo eso. Pero gracias sean dadas a Dios, que por la justicia de Dios, por el amor de Dios, Él nos da la oportunidad. Y por la fe en esa obra de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros podemos ser restaurados. Dios es quien lleva a cabo esa reconciliación. El hombre, lo único que tiene que hacer, lo que tenemos que hacer nosotros, es aceptarla. Lo que tenemos que hacer nosotros es reconocerla, arrepentirnos sincera y verdaderamente de nuestros pecados. Simplemente decir, sí, yo acepto la obra de Cristo en mi vida. La acepto por la fe en esa obra maravillosa de nuestro Dios a través de Cristo. Es la forma de que el Señor nos hace entender todo esto. También nos lo hace entender a través de encargarnos a nosotros mismos, los seres humanos, para que le digamos a otros de esta obra maravillosa que Él ha hecho. Y es precisamente lo que yo estoy haciendo en este momento por la misericordia y la gracia del Señor, compartiendo la fe, compartiendo este mensaje de reconciliación, de salvación, como lo dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice en Corintios 5, 18 al 19, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como Dios los exhorta por medio nuestro, les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios, al que no conoció pecado. Por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esa es la exhortación de nuestro Dios. En el nombre de Cristo nos reconciliemos con Dios. Es el llamado del apóstol. Reconcíliense con Dios. El Señor nos ruega a través del apóstol, acerquémonos a Dios, acerquémonos a la obra maravillosa de salvación que fue realizada en la cruz del Calvario. Es la provisión gratuita para nosotros, para nuestros pecados, para esa obra de separación que fue hecha a través de la desobediencia. Pero más grande es la obra de Cristo. Es la obra de Cristo de salvación. Es la obra de Cristo del amor de nuestro Dios. La reconciliación entre Dios y los hombres trae también como resultado la reconciliación entre nosotros, los seres humanos. Por ejemplo, la división que existía entre judíos y no judíos, que se le llama en la Biblia gentiles, ha sido eliminada por el mismo Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, tal como nos lo dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, 14 al 18, dice, porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los mandamientos, formulados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos hombres, o de los dos pueblos, un hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas, paz para ustedes que estaban lejos
y paz para los que estaban cerca, ya que por medio de él ambos, los judíos y los no judíos, los judíos descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, donde vino Cristo, pero también los hijos de Abraham por la fe, los judíos y los no judíos, ya que por medio de él, por medio de Cristo, ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Aleluya, que Dios permita que podamos dar el paso de reconciliarnos con Él. Si nos reconciliamos con Él, podremos reconciliarnos con las demás personas. Que el Señor nos ayude. Oremos y oramos para que haya reconciliación. Donde hay guerra, desacuerdos, divisiones, odio, rencor, ira, enojo, donde hay falta de perdón, que el Señor traiga reconciliación. Oramos en el nombre de Jesús por la paz de Jerusalén. Oramos por la paz entre los pueblos, las familias y todos los seres humanos. Que Dios nos ayude y nos restaure en el nombre de Jesús. Padre, estamos en tus manos. No somos dignos de presentarnos delante de ti, Señor. Mira esa guerra en el Medio Oriente. Mira esa guerra entre Israel, Hamás y los pueblos que están en conflicto. Dios mío, tú pagaste el precio. Te pedimos misericordia, te pedimos que tú traigas paz, restauración, reconciliación. Mira los pueblos, demás pueblos del mundo donde hay guerra, donde hay tensiones, la guerra que se ve, la que no se ve. Te pedimos misericordia y que tú traigas reconciliación. Sabemos que tu gobierno se manifestará y que un día tú volverás a la tierra y tú vas a levantar todos los que hayan creído en ti, Señor. Te pido la paz para este mundo, la paz verdadera, la que produce el Espíritu cuando nos reconciliamos contigo, Señor. Gracias por darnos el ministerio de la reconciliación. Que mis amigos, que mis hermanos, cada día estemos más cerca de ti, Señor. Ayúdanos y que seamos uno en Cristo Jesús, hoy y siempre. Dios bendiga, Dios nos ama, Dios seguirá con nosotros. Dios te bendiga más y muchas gracias por estar atento y compartir con nosotros este tiempo de gran cosecha. Dios bendiga más, que sigamos siéndole fieles al Señor, unidos en un mismo sentir, en un mismo propósito y en una misma fe y una misma esperanza. Dios bendiga más. Un abrazo fuerte para todos en esta hora. Bendiciones.